¿Y de ahí el tipo de interés? De ahí el tipo de interés, efectivamente. Simplemente el descuento de los bienes futuros por los bienes presentes. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se plasma esto en la sociedad? En un momento dado, yo tengo un dinero. Ese dinero yo prefiero no disfrutarlo hoy porque creo que en el futuro voy a disfrutar más valor de más bienes. Hay otras personas que en este momento necesitan ese dinero ya y no pueden esperar al futuro. Entonces, están dispuestos a recibir ese dinero ya a cambio de entregar más bienes en el futuro. ¿Vale? La diferencia del valor de los bienes en el futuro, si lo divides por el valor de los bienes hoy, sería la tasa de tipo de interés. Pero ¿y cómo calculan el valor de los bienes en el futuro? Bueno, al final es una valoración como todo subjetiva, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gente que esté dispuesta a ahorrar hoy y a ofrecer bienes hoy con respecto a la cantidad de gente que esté dispuesta a demandarlos, como se fija por una negociación. Hoy en día, claro, si nos fijamos en el tipo de interés, hay dos mercados o dos datos en la economía que son el tipo de interés. Uno es el mercado crediticio, en el cual hay gente que ahorra y ofrece dinero hoy y sin embargo hay otra gente que lo demanda hoy para devolverlo en el futuro y en función de la cantidad de una demanda y una oferta se fija un precio, en este caso sería el tipo de interés, y hay otra tasa en la economía que también es un tipo de interés, que es la tasa de beneficios contables de las empresas. Y si te sorprende esto, te explico por qué. Ahí me he perdido. No, pero lo vas a entender. Los que no somos economistas no hay problema. Todos somos personas y todos podemos entender la economía, porque somos los sujetos que estudian la ciencia económica. Es muy sencillo. Digamos que hemos dicho que las etapas de un proceso productivo son muy largas. Cuando un trabajador hace un coche, este trabajador presta sus servicios de trabajo y normalmente está, pongamos, un periodo laboral, un mes, y cobra su sueldo. Pero ese coche normalmente, desde que entra hasta que sale, pasa más de un mes. El empresario le adelanta ese dinero al trabajador por prestar sus servicios hoy y el empresario ganará ese dinero en el futuro cuando venda el coche. Ahí también hay un intercambio de un bien presente, que es hoy el trabajo, que lo vendo ya, frente a tener un mayor valor futuro del coche. Paréntesis, porque se podría llegar a algún tipo de acuerdo en el que empresarios y trabajadores dirían: producimos y hasta que no vendamos no cobramos ninguno. Eso sería una cooperativa. Ni yo recibo un beneficio, ni tú recibes tu sueldo. Sería una estructura empresarial de una cooperativa, por ejemplo. Sería perfectamente válido. Eso sería una cooperativa en la cual todos los trabajadores son empresarios precisamente, y tú lo has apuntado perfectamente, el ejemplo está muy bien traído, en la cual todos participan de ese riesgo empresarial y esperan obtener un mayor valor futuro. Por eso todos obtendrían un mayor valor futuro al ser todos empresarios y trabajadores. Cuando no es así, cuando hay un empresario que asume esos riesgos, el trabajador cobra por su trabajo hoy, bien presente, el empresario obtiene su beneficio en el futuro, bien futuro, y obviamente el bien en el futuro tiene que valer más, porque si no vale más, lo prefiero hoy que en el futuro. Tengo que dar más por el bien en el futuro, porque si no todos a igualdad de circunstancias, preferimos los bienes ya. Entonces, ahí, esa tasa que al final, y esto viene un poco a colación, ¿no?, cuando se ataca a los empresarios porque obtienen muchísimos beneficios, las empresas obtienen muchos beneficios, realmente el beneficio contable que determinan las empresas al final de los procesos productivos tiende, siempre hablamos de tendencias, tiende a igualarse con el tipo de interés que hay en la economía, incluso con el mercado crediticio, ¿no? Entonces, una cosa curiosa que muchas veces la gente piensa... Salvo sonadas excepciones que leemos todos, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de una economía de libre mercado, estamos hablando de teoría económica, no estamos hablando de situaciones de intervencionismo, situaciones de monopolio o de privilegios que se conceden a determinadas empresas, ¿no? Estamos hablando siempre, César, en un entorno teórico de libertad de mercado, igualdad y competencia. El beneficio de las empresas tendería, porque no deja de ser un intercambio de bienes presentes por bienes futuros, a esos tipos de interés que funcionan para todo el resto de las personas en la economía. Ajá. ¿Y cómo afecta el ahorro a la pensión crediticia? El ahorro, como siempre hemos dicho, César, es el motor de la economía. Por eso hemos hablado muchas veces también que hoy está muy de actualidad, ¿no?, el plan de Zapatero, precisamente el tema de reducir el sueldo a los funcionarios, ¿no?, que bueno, parece ser que al final son no quiero decir el chivo expiatorio, pero se ha metido mucho el tema de los funcionarios, ¿no? Y podríamos hablar de la estructura, del tamaño de los funcionarios, de si hay muchos, si hay pocos, pero al final todos tenemos que ahorrar, porque sin ahorro no podemos fabricar, no podemos suministrar el sustento necesario a los trabajadores para que puedan hacer procesos productivos más largos. Normalmente cuando algo que producimos intervenimos más tiempo, sacamos más rendimiento, pero claro, hace falta mantenerse. Sin el ahorro es imposible. Si un gobierno o un país gasta más de lo que tiene, tarde o temprano eso va a revertir en una situación de crisis que nos afecta a todos como estamos padeciendo, ¿no? Aunque bueno, se podría decir que Zapatero es el presidente más liberal que ha tenido España. No se podría. Por ser el primero que se ha atrevido a tocar
Bueno, de a momento, los funcionarios. hoy ha puesto un plan. Tendríamos que tirar de hemerotecas, pero yo creo que ha habido otras congelaciones salariales. Congelaciones sí, no, pero reducciones salariales, ¿no? Bueno, veremos si realmente al final se produce, si no se produce, si reaccionan los sindicatos, si no reaccionan, qué pasa con la función pública, veremos. Eso ya entraríamos en un terreno que no es la teoría económica, sino la teoría política, en la cual tú estás mucho más preparado que yo. Jesús, hablando de teoría económica, uno de los grandes profesores de la teoría económica en nuestro país es el catedrático, el doctor Huerta de Soto, del cual tú eres alumno. Alumno, sí, del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, máster de Economía Austríaca, sí. Correcto. Y bueno, ha salido publicada una información criticada también por algunos sectores, en los cuales Huerta de Soto hacía unas manifestaciones, o al parecer hacía unas manifestaciones que no eran reales. Bueno, ¿nos las puedes explicar? No, el titular... Hablaba de la... Sí. El titular que se veía ayer en la prensa en Tenerife era que con 5 millones de parados la economía estaba saneada, ¿no? Si tú lees ese titular y no lees el desarrollo de la entrevista, si yo soy uno de esos 5 millones de parados o un parado canario, pues vamos, no me haría mucha gracia leer ese titular, ¿no? Parece ser que es necesario el paro para sanear la economía. Si se leía bien la entrevista, Huerta de Soto, que es hoy por hoy una de las mayores, por no decir, yo creo que es el economista hispano más importante que hay del mundo hispano, ¿no? De habla hispana, sobre todo a nivel de economía austríaca es el más importante. Él lo que venía a decir es que yo creo que, estoy interpretando lo que ha dicho él, pero venía a decir que con esos 5 millones de parados ya todos los procesos que ha habido inflados durante la etapa del boom artificial que se produce por la expansión crediticia, esta estructura productiva de la que hemos hablado, la extiende tanto, que es lo que ha pasado, todo el mundo a la construcción, había dinero, venía ese dinero fácil, todo el mundo se va a la construcción. En un momento dado, esa expansión, como todo en la vida, termina. Expansión producida por los que tienen la máquina de hacer el billetes, no nos olvidemos, por los estados, por los gobiernos. En un momento dado esa expansión ya no se sostiene y toda esa gente que se ha ido a un sector en el cual realmente no se necesitaba se ve en el paro. ¿Qué venía a decir el titular? Pues efectivamente que con 5 millones de parados él creía que ya esa situación de reestructuración que es necesaria para volver a crecer ya se había dado. También él decía en la entrevista, si se leía con detalle, que había que ver cómo nos podíamos plantear el tema de reubicar a todas esas personas, porque habrá que reubicarlas. Y ahí es donde entrará la función empresarial de la que hablamos la otra vez. ¿Habrá que reubicarlas o tendrán que reubicarse? Las dos cosas. Lo digo porque es que al final la gente siempre le solicita a los gobiernos que tome las medidas para dar la solución. César, me voy a quedar con la frase tuya del otro día. Empresarios somos todos. Empresarios, función empresarial, aprovechar las oportunidades. Tanto nosotros tenemos que ser proactivos como pedir a las instituciones que nos dejen ser proactivos, que no nos dirijan y que yo confío más en la capacidad y la inventiva de las personas, por lo que hemos hablado de la función empresarial y de la información que tenemos, que no en que alguien desde arriba nos pueda dirigir, porque no hay nadie capaz de saber lo que pasa por la cabeza de esos 5 millones de personas, los planes que tienen, y ellos son los que tienen que poner de su parte y orientarse hacia donde aquellas actividades que crean que pueden volver a salir adelante, y seguro que entre todos saldremos, está claro. Y en teoría económica, con la teoría económica en la mano y los datos de este país en la mano, y ahí te quiero llevar un poquito al mundo de la actualidad, pero desde la teoría, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se ve el futuro? Bueno, el futuro tendremos que ver si realmente, que en España estamos teniendo la situación, nos hemos visto reflejados en Grecia, hay que tomar medidas drásticas a nivel de gobierno, hay que dejar que la sociedad se organice, hay que evitar el intervencionismo, hay que ahorrar en el sector público, hay que volver a redirigir, pero no en un sentido de redirigir desde arriba hacia la economía sostenible o hacia la economía verde, sino hay que redirigir hacia la función empresarial y hacia que nosotros, los ciudadanos, con nuestra iniciativa, con nuestro ahorro, con nuestro consumo, con nuestras expectativas, con nuestros fines y nuestros medios, pongamos todo de nuestra parte para salir. Si los gobiernos nos permiten desarrollarnos en toda nuestra capacidad, yo estoy seguro que España saldrá adelante porque cuenta con un capital humano importante, ¿no? Y se ha demostrado, como llevamos 30 años, que hemos salido de una situación prácticamente de los años 60 de autarquía a una situación que somos una de las primeras economías del mundo, ¿no? Muy bien. Jesús del Amo, muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre teoría económica. Gracias a ti, y César. Además hacerlo con esa sencillez. Esperemos que así sea, esa es la idea, ¿no? De que entendamos que todos somos parte de esto y que tenemos que entender lo que pasa. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable.